del desarrollo de nuestro altar de adoración familiar. Y yo quisiera que en el chat ustedes pudieran escribir alguna experiencia brevemente, compartan ahí rápidamente en una o dos líneas cuál ha sido su experiencia en el altar familiar esta semana, estas 3, 4 semanas, cómo les ha ido, qué ha hecho Dios, cuál ha sido tu experiencia, cómo está tu familia. Ahí pueden escribir en el chat, por favor. Gracias. Y bueno, vimos un tema muy importante que tiene que ver con el líder también como facilitador, ¿verdad? Del altar de adoración familiar. Y hace 15 días, el tema que nos habló de las características y de la multiplicación de los líderes, líderes que multiplican discípulos, líderes que se multiplican. Hoy vamos a ver un tema muy importante, permítanme compartir pantalla con ustedes. Me avisan, por favor, si ya se ve. Ok. Ahí lo vemos, excelente. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a compartir este tema, liderando con servicio y carácter. Este es un tema muy importante. El objetivo de este tema, amados hermanos, es poder identificar las 4 responsabilidades en el papel de liderazgo saludable dentro de la iglesia local. Y también nos va a permitir evaluar a la luz del servicio el carácter de tu liderazgo. Este objetivo es muy importante. Recuerden, vamos a identificar 4 responsabilidades en el papel de un liderazgo, pero no de cualquier tipo de líder o de liderazgo, de un liderazgo saludable en los grupos misionales, en la iglesia local. Y vamos también a la luz de la palabra del Señor poder evaluar nuestro servicio, nuestro carácter como líder. Normalmente en cada una de las sesiones damos seguimiento, ¿verdad? A la sesión anterior, compartimos la base bíblica, los puntos de acción y herramientas y concluimos con una aplicación. La dinámica es la misma en esta sesión tan importante. Así que vienen algunas preguntas, como pueden observar. ¿En qué áreas de tu vida? Esta es una pregunta importantísima, ¿verdad? ¿En qué áreas de tu vida, fíjese bien, obedecer a Dios es un desafío? ¿Qué es lo que realmente te ha desafiado en cuanto a la demanda de Dios? En cuanto a lo que Dios pide de ti, en cuanto a esa carga, a ese llamado, a esa revelación de Dios a tu vida. Y bueno, estas son preguntas reflectantes que yo espero se han venido haciendo, de hecho, en las sesiones anteriores, pero yo te animo a reflexionar con esta pregunta. ¿En qué áreas de tu vida obedecer a Dios es todo un desafío? Otra pregunta muy importante es, ¿qué significa para ti ser un líder? Y yo quisiera animar a 2 o 3 que pudieran abrir su micrófono y pudieran compartirme qué significa para ti ser un líder. Ser un líder que multiplica discípulos, ser un líder que está abriendo grupos misionales, ser un líder que está desarrollando algún ministerio en la iglesia. Me gustaría que algunos de ustedes pudieran participar. Si son tan amables, 1 a 1, por lo menos me gustaría escuchar a 2 o 3. Así que les animo para que abran su micrófono y nos compartan brevemente qué significa para ti ser un líder. 1 por 1, no se me amontonen, por favor, no hagan fila. A ver, no escucho a nadie. Vamos a tener que cambiar la dinámica, se me hace, ¿verdad? ¿Qué les parece? Escoja a alguien, hermano. Hermano, pues me parece que seas tú el primero, fíjate. Estaba pensando precisamente en algo así. Compártenos brevemente
¿Qué significa para ti ser un líder? Ser un líder para mí significa que debo ser el ejemplo, el que influencia a los que están alrededor mío a seguir a Jesús. Con mi ejemplo, los que están alrededor mío quieren seguir a Jesús. Eso significa para mí. Excelente, excelente, muy bien. Ser un modelo y ser de influencia. Excelente, muy buena respuesta. Muy bien. Hay otra pregunta, me gustaría que otros participaran con la siguiente pregunta. ¿Cómo defines el liderazgo? Vamos a usar el chat. A ver, escriban ahí en el chat, por favor. ¿Cómo defines el liderazgo? Por favor. A ver, vamos a ver aquí. Pueden ir escribiendo en el chat, por favor. Ya está la pregunta. Gracias por escribir la pregunta. ¿Cómo defines el liderazgo? A ver. Muy bien, ya estoy aquí viendo el chat. Como tener una influencia en la formación de otros. Muy bien, interesante. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Una oportunidad de servir. Interesante. Muy bien. El hermano Torres dice como una oportunidad de servir, de impactar en la vida de los demás de una manera positiva. Excelente. ¿Cómo defines el liderazgo? Es la pregunta. Muy bien, gracias. Gracias por sus participaciones. Mire, realmente el liderazgo ejerce influencia. Esa es una gran verdad. Pero para influir de manera efectiva en la vida de otros y poder inspirar a otras personas para servir al Señor, el líder debe ser una persona, número uno, con carácter. Número dos, con un gran espíritu de servicio. ¿Ok? Eso no está, no viene de alguna manera, no viene todas estas respuestas en la presentación, pero pueden tomar nota, ¿verdad? Repito, el liderazgo ejerce influencia, pero para poder influir de manera efectiva en otras personas y poder inspirarlos a servir, el líder debe ser una persona con carácter. Número dos, con espíritu de servicio. Número tres, ya se dijo y viene en nuestra presentación en esta sesión, debe ser un modelo a seguir, es decir, un buen modelo. Y número cuatro, debe de ser un empoderador. Esto es muy importante. Cuando nosotros definimos el liderazgo de esta manera, ¿verdad? Como alguien que ejerce influencia y que tiene claro que para poder influir de manera efectiva o positiva, como alguien escribió en el chat, e inspirar a otros a servir, debe ser una persona con carácter, con espíritu de servicio, un modelo a seguir y un empoderador. ¿Qué conflicto no resuelto tienes? Recuerdo que esta pregunta nos la enfatizó mucho el hermano Erwin en la sesión pasada, porque a veces se tienen conflictos con la familia, se tienen conflictos con el pastor, se tienen conflicto incluso pudiera ser con el grupo de discípulos que estamos atendiendo, pero si hay un conflicto de cualquier naturaleza, es importante, número uno, identificarlo. Número dos, reconocer que tenemos un problema, tenemos una debilidad, tenemos un conflicto. Y número tres, debemos buscar oportunidades para resolverlo, oportunidades para resolver los conflictos. La siguiente pregunta también es reflexiva. ¿Qué ha sucedido desde nuestra última reunión? Y yo quisiera aplicarla más que pensar en la sesión pasada, pensar en esas reuniones específicas que tú tienes con tus discípulos, que tienes en el grupo misional. ¿Qué ha estado sucediendo? ¿Qué ha estado pasando ahí? ¿Qué Dios ha estado tratando contigo? ¿Qué te ha hablado el Señor? ¿Cómo el Espíritu Santo te ha estado inquietando? ¿Qué te ha estado revelando? Estas preguntas son importantes
porque seguramente nos van a permitir buscar dirección, respuestas, ser creativos, ¿verdad? Y atender de la mejor manera posible a las personas que el Señor ha puesto a nuestro cargo para liderar. Y la otra pregunta, ¿cómo has visto actuar a Dios? ¿Qué ha estado haciendo Dios en tu vida? ¿Y qué ha estado haciendo Dios con las personas que estás liderando? ¿Ha estado restaurando algunas áreas de tu vida? ¿Ha estado Dios inquietándote a nuevas estrategias? ¿Ha estado Dios restaurando personas en tu círculo de influencia? ¿Ha estado Dios incluso salvando vidas? ¿Cómo has visto actuar a Dios? ¿Cuántos de ustedes en esta semana que pasó lograron conectar a alguien con Cristo? Escriban ahí en el chat si ustedes lograron conectar a alguna persona con Cristo esta semana. Puede escribir un amén, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes durante estos 15 días que han pasado vieron suceder algo extraordinario en las personas que estás liderando, en el grupo pequeño, en el grupo misional? A lo mejor alguna persona recibiendo sanidad, alguna persona que había expresado alguna petición de oración, ahora has escuchado, te ha testificado que Dios ha obrado, que Dios ha suplido las necesidades, ¿ok? Si tú has visto la mano de Dios actuar durante estos 15 días en tu vida o en alguna persona de las que estás liderando, escribe un gloria a Dios, un aleluya ahí en el chat, ¿ok? Y de esa manera celebremos juntos la obra del Señor. Es importante celebrar juntos la obra del Señor, ¿ok? Muy bien, estas son algunas preguntas muy importantes. Recuerde que el objetivo en esta sesión es identificar 4 responsabilidades de un líder que está desarrollando un liderazgo saludable. Y aquí vamos a ver la primera responsabilidad con un fundamento bíblico. Cada una de las 4 responsabilidades que vamos a estar identificando y compartiendo en esta sesión, además de tener fundamento bíblico, cada una incluye una pregunta y propone una perspectiva del ministerio, ¿ok? Por ejemplo, aquí viene el pasaje bíblico en Efesios 4, 11 y 12. Voy a pedir que alguien sea tan amable en buscar esta cita bíblica y dar lectura, por favor. Y entre tanto, permítame hacer énfasis sobre lo que acabo de mencionar. Cada responsabilidad que vamos a identificar y a compartir en esta sesión incluye fundamento bíblico, una pregunta, ¿verdad?, que nos desafía, pero también una propuesta de perspectiva del ministerio. Aquí la primera responsabilidad es equipar a los creyentes para hacer el trabajo del ministerio. Tú y yo hemos sido empoderados por nuestro pastor, por el liderazgo de nuestra iglesia, ¿verdad? Y obviamente por el Espíritu Santo. Pero Dios ha usado hombres y mujeres para equiparnos, para entrenarnos, para proveer herramientas y también, ¿verdad?, para empoderarnos de manera que podamos desarrollar nuestro ministerio según nuestro llamado, nuestros dones espirituales y las habilidades que tenemos. ¿Alguien tiene el pasaje bíblico y que pueda ayudarnos a dar lectura, por favor? Lo tengo. Adelante, gracias. Ok, adelante, Quechu. Quechu Mora dice que lo tiene. Adelante, Quechu. Adelante. Gracias. ¿Estás ahí, brother? Si no, lo leo yo, no hay problema. Sí, igual veo una mano levantada. Bueno, lo leo para el otro. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Qué interesante este pasaje bíblico, ¿ok? Este pasaje nos habla precisamente de los ministerios que Dios ha dado. Dios ha dado ministerios, Dios ha dado talentos, Dios ha dado dones espirituales a la iglesia. La pregunta es, ¿para qué Cristo nos dio esos dones? ¿Para qué el Señor nos ha dotado de dones espirituales? Dice el pasaje que se acaba de leer, dice que para perfeccionar a los santos, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que aquí viene una gran verdad, una responsabilidad, y yo quisiera que consideremos que además de ser una responsabilidad, es un privilegio. Veámoslo como un privilegio. Es mi privilegio, es tu privilegio usar los dones espirituales que Dios te ha dado para equipar a los creyentes para que estos ejerzan el ministerio. Algunos de los que estamos aquí, ¿verdad? Fuimos llamados a ser evangelistas, ¿sí? A ser maestros, pastores y muchos ministerios más en la iglesia. Hay muchísimos ministerios, hay una riqueza maravillosa, pero todos estos ministerios que Dios ha dado son para la edificación de la iglesia y obviamente para lograr la gran comisión. Así que aquí viene no solo el fundamento, una pregunta, ¿verdad?, que nos desafía, que nos pone a pensar las razones del por qué Dios nos ha dado dones espirituales. ¿Cuál es la perspectiva del ministerio? Como lo hemos mencionado, equipar. Pero aquí vienen dos elementos muy importantes. Equipar a través del proceso de modelar y de empoderar. Y vienen dos ejemplos bíblicos extraordinarios, ¿verdad? Y vamos a ver estos pasajes también. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Y Marcos capítulo 6, verso 6 y versículo 7 al 13. Igual vamos a invitarles para que nos apoyen con la lectura, ¿ok? Así que si pueden buscar estos pasajes bíblicos. Vi que hay manos levantadas ya, ¿ok? Entonces vamos a escuchar, por favor, la lectura. Adelante, Jamie. Ok. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gracias. Es impresionante ver el modelo de Jesús, ¿verdad? En cuanto a la formación y el empoderamiento de discípulos. Aquí tenemos el modelo de Jesús y el modelo de Pablo. Dice que Jesús modelaba y empoderaba. Llamó, pero también les dio autoridad. ¿Ok? De la misma manera, nuestros pastores y nuestros líderes lo han hecho con nosotros, pero aquí el llamado, amados hermanos, es que usted y yo, como líderes, sigamos este patrón y modelemos y empoderemos a nuevos líderes de manera que se pueda dar de forma efectiva y natural la multiplicación de discípulos y la multiplicación de líderes. Vamos a ver ahora el capítulo 6 de San Marcos, versículos 6 y 7 al 13, por favor. No sé si Raquel. Raquel Buenafé. Gracias. Adelante. Y Dios les bendiga. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Qué interesante, ¿verdad? Vemos que Jesús modelaba, no solamente enseñaba con la palabra, sino también con el ejercicio práctico. Iba a las aldeas y enseñaba la palabra, ¿verdad?
se acercaba a la gente, se relacionaba con ellos. Ahí hay un modelo de Jesús interesante. Versículos 7 al 13, por favor. Si puedes seguir la lectura. O alguien más. Adelante, Raquel. Con gusto. Del 7 al 13, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 7 al 13. 6 del 7 al 3. Aquí está, perdón, me había salteado. Dice, misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo, que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Qué impresionante esta narración bíblica, ¿verdad? Me gustaría que alguno de ustedes pudiera participar y compartirnos su entendimiento de esta porción bíblica, de este pasaje bíblico. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cuáles fueron las indicaciones de Jesús? ¿De qué forma Jesús empoderó a los discípulos según este pasaje bíblico? ¿Hay alguien que quiera participar? ¿Cuál es tu entendimiento en este pasaje bíblico? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Porque este pasaje bíblico habla de un empoderamiento de Jesús a sus discípulos, de algunas instrucciones específicas y seguramente también nos habla de fe, ¿verdad? ¿Quién dice yo? ¿Raquel? Sí, porque ahí les dio varias instrucciones, pero les dijo también que se despojaran de todo, ¿verdad? Que no llevaran casi nada, sino que solo ellos, ¿verdad? Porque dice que calzasen y no vistiesen 2 túnicas, y aquí les da las instrucciones. Vamos a ver. No Cierto. lleven ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. O sea, él les dijo ahí, váyanse sin nada, ¿verdad? Y ahí es donde él los empodera, porque en mi nombre dice que van a echar fuera muchos demonios y van a ungir con aceite a muchos enfermos y los sanarán. Solo aquel el que obedeció, ¿verdad? Aquel el que obedece. Excelente, excelente participación. Gracias. Sí, realmente vemos un empoderamiento muy completo. Les dio autoridad, les dio poder, pero también, ¿verdad? Les dio indicaciones muy precisas. ¿Sí? ¿Hay alguien más levantando la mano que quiere participar también? Hola, sí, quisiera Adelante. aportar algo en Marcos 6, en versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después en el 7 le dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Creo que algo esencial de un líder es mostrar primero con actos y después, como vemos como Jesús lo hizo, él enseñó primero, él estaba haciendo y después llamó a los discípulos a que lo hagan, o sea, enseñó con su ejemplo y creo que nosotros también debemos hacer lo mismo. Excelente, muy bien, muy buena participación, felicidades. Es cierto, Jesús enseñó, ¿verdad?, cómo hacer las cosas, caminó con los discípulos por las aldeas, por los pueblos, pero también les dio autoridad, los envió, es decir, los soltó, ¿verdad? Les abrió espacios para que ellos participaran. Y obviamente el pasaje bíblico habla también del desafío de la fe, ¿ok? Muy bien. Tenemos el otro modelo que es el de Pablo también.
el modelo de Pablo, ¿ok? Y vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 y 1 de Corintios 4, 16 al 17. Alguien que sea tan amable en dar lectura a 2 de Corintios 2, 2 y otra persona puede leer 2 de Timoteo 2, 2 y otra persona puede leer 1 de Corintios 4, 16 al 17. Vimos primero el modelo de Jesús, ahora vamos a ver el modelo del apóstol Pablo. A ver, si no hay alguien más, creo que Raquel está lista otra vez. Sí, hermano, Adelante. solo que yo tengo el 1 de Corintios 4, 16 y 17, ¿verdad? Ok, igual, no pasa nada si lo leemos invertido. Adelante. Ok. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Wow, qué interesante, gracias. Impresionante, el apóstol Pablo hace un llamado y me impresiona mucho porque él habla de ser imitadores, ¿verdad? De ser imitadores de mí como yo de Cristo. Envío a Timoteo, a quien les he enseñado. Timoteo, mi hijo. Es decir, el apóstol Pablo enseñó a Timoteo, le modeló, lo empoderó, lo envió, ¿ok? Y de alguna manera se convierte en el mentor y quien le da acompañamiento. Y en este pasaje bíblico afirma el apóstol Pablo el empoderamiento de Timoteo. Wow, qué impresionante. ¿Alguien tiene 2 de Timoteo 2:2? Adelante. Adelante, Jamie. Ok. Yo tenía en 1 de Corintios, así que vamos a leerlo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, gracias. Lo que has oído de mí, esto encarga a otros. Y luego le da un perfil, ¿verdad? Hombres que sean, ¿qué? Que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué vemos aquí? Vemos un principio de multiplicación, vemos a un mentor que modeló, pero que también empoderó a Timoteo. Cuando hablamos de un modelo, seguramente sabemos que es algo o alguien que sirve como una pauta para ser imitado. De ahí que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es una persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades. Modelar también tiene que ver con dar forma a algo. Se entiende por seguir o tomar un modelo, el arte de hacer propias desde las creencias. Miren, esto es muy importante, desde las creencias, las conductas verbales y corporales, la visión, los valores de otra persona que nos interesa seguir o nos interesa imitar. Esto se entiende por modelar. Normalmente, el grupo misional, los discípulos o las personas a las que estamos liderando, no solamente ven lo que hacemos, sino que también observan y están muchas veces dispuestos a imitarnos, a seguir el modelo que nosotros somos. Esto es muy importante. Y hay personas, fíjense bien, que están dispuestas a tomar el modelo desde nuestra creencia, lo que creemos, lo que creo, cómo hago las cosas, mi conducta, la visión que tengo, la visión que Dios me ha dado, los valores bíblicos prácticos que estoy desarrollando, ellos también quieren imitarlos y quieren seguirlos. Entonces, ¿cuál fue el modelo? El modelo de Jesús fue precisamente enseñó a ministrar a través de la palabra y a través de la acción. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, la primera responsabilidad consiste en equipar a los creyentes
para que estos ejerzan ministerio. Y es importante entonces modelar y empoderar. Cuando observamos el modelo de Jesús, quiero invitarte a ir a pasajes bíblicos bien conocidos, ¿verdad? Mateo capítulo 4, 19. Cuando leemos Mateo capítulo 4, 19, encontramos la siguiente palabra de Jesús: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y luego, en el verso 20 dice, y enseguida dejaron las redes y les siguieron, lo siguieron. Luego, cuando leemos en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 19 y 20, por lo tanto dice, vayan y hagan discípulos. Vean que en el 4:19 primero les dijo, vengan, síganme. En el 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, cuando nosotros observamos el modelo de Jesús, podemos ver que se dan los siguientes pasos. Número 1, buscó a los discípulos. Número 2, los llamó. 3, les compartió la visión. Les enseñaré cómo pescar personas. Número 4, los equipó. Número 5, les modeló y los envió. Repita conmigo, por favor. Jesús buscó, llamó, compartió la visión, equipó, modeló y envió. Qué interesante este modelo en el proceso de empoderamiento discipular de nuestro Señor Jesucristo. Así que si hemos de equipar a la nueva generación de creyentes que Dios te está dando, que Dios está alcanzando a través de su Espíritu Santo, es importante que identifiques esas personas más apasionadas, más comprometidas. Empieza a buscar en tu grupo misional. Empieza a orar al Señor, que Dios te guíe, que Dios te revele, ¿verdad? Esos prospectos líderes. Busca. Luego llámalos. Compárteles la visión que Dios te ha dado. Equípalos, modela y en su momento envía. Este es un proceso importante de empoderamiento misional. La segunda responsabilidad que tenemos es la siguiente: pastoreando y cuidando a los creyentes. Tenemos la responsabilidad de pastorear y de cuidar a los creyentes. Vamos a ir al pasaje bíblico del Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 35 y 36. Capítulo 9, verso 35 y 36 del Evangelio de San Mateo. Estamos en la segunda responsabilidad, segundo privilegio que Dios nos ha dado a los que somos líderes. No necesariamente este privilegio es únicamente para los que son pastores, que tienen un llamado específico, ¿verdad?, al pastorado. Todos los que somos líderes en alguna área, que desarrollamos algún liderazgo, algún ministerio dentro o fuera de la iglesia, que trabajamos con personas, Dios nos ha dado el privilegio y la bendición, nos ha dado todo para pastorear y para cuidar a los creyentes. Muy bien, adelante Raquel, si tienes el pasaje, por favor. Sí, 9, 35 y 36. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow, qué interesante este pasaje bíblico. Dice que Jesús recorría, ¿verdad?,
las aldeas, los pueblos, predicando, enseñando, sanando, ¿ok? Pero dice que al ver las multitudes tuvo también compasión de ellas. Qué impresionante este pasaje bíblico que nos habla de la importancia, ¿verdad?, de pastorear, de cuidar. Y aquí hay una pregunta que nos desafía, que nos despierta. Es una pregunta que debe llamarnos mucho la atención y sobre todo debe también llevarnos a que nuestro nivel de pasión y de compromiso por el Señor y por las ovejas, ¿verdad?, sea aún mayor. Sentimos la misma compasión que Jesús cuando vemos a nuestros seguidores. Es decir, sentimos la misma compasión que Jesús sentía cuando vemos a nuestros seguidores con los que trabajamos. De hecho, si ustedes observan el pasaje que acabamos de escuchar de Mateo 9, 35 y 36, y a la vez pensamos en nuestro contexto social, podemos observar por lo menos 3 tipos de comunidades o de campo misional, ¿verdad? Uno, la iglesia o ese grupo de creyentes que Dios te ha dado, ese grupo de personas que Dios te ha dado para liderar. Es un campo de misión, es un grupo de personas que necesita de tu cuidado, que necesitan ser pastoreados, que necesitan ser cuidados, tener compasión de ellos y atenderlos. Pero hay otro grupo, hay otro sector, ¿verdad? Que son aquellos que no conocen el evangelio, aquellos que son católicos o que son ateos, aquellos que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero también aquellos que no necesariamente están en una iglesia cristiana, pero consideran que aman a Dios, consideran que están caminando con Dios. Si pudiéramos mencionar, ¿verdad?, varios grupos religiosos como musulmanes, por ejemplo, testigos de Jehová, entre otros. Así que estos también son un grupo que de alguna manera ellos aman a Dios, de alguna manera sirven a Dios. Sin embargo, también son, según la escritura, ovejas descarriadas. Ovejas descarriadas. Y aquí la pregunta es esa: ¿sientes la misma compasión que Jesús sintió? ¿Qué creen ustedes que está pasando en la iglesia de hoy? Hablando de la iglesia en general. ¿Ustedes creen que nuestra iglesia es una iglesia que está demostrando la misma compasión que Cristo demostraba o demostró por las multitudes? ¿Qué dicen ustedes? Me gustaría escuchar algún comentario, alguno de ustedes que pueda abrir su micrófono y comentar. Si creen ustedes que la iglesia de nuestros tiempos está sintiendo la misma compasión que Jesús sintió por las multitudes, por los pecadores, por las ovejas descarriadas. No sé si Raquel estás levantando la mano apenas o quedó la manita desde antes de leer el pasaje bíblico. No, sí la estaba levantando, hermano. Adelante, adelante. La verdad es que no se tiene la misma compasión, porque a veces se van y las dejan ir, y la palabra dice que el buen pastor deja sus 99, ¿verdad? Y por esa una que se va, él va y la rescata y la regresa nuevamente al redil. Y a veces dicen, bueno, es que ya se le trató, ya estuvimos ahí con esa persona y decidió irse. Entonces, que le vaya bien, ¿verdad? Pero no se debe de ser así. Creo que debemos de ser siempre perseverantes e insistir por traerla nuevamente a donde corresponde, ¿verdad? Al redil del buen pastor, que es Jesucristo. Es correcto. Gracias, Raquel.
bien, nos has compartido de una actitud que no es la correcta, ¿verdad? Pero que la iglesia ha asumido, ¿no? El no cuidar, el no buscar a las ovejas que ya estaban en el redil, pero que muchas veces se descarrían. Y recuerden, tenemos ovejas en la iglesia, en el grupo que estamos liderando, pero también los que están allá afuera, el Señor les llama ovejas descarriadas. Ismael, veo que estás levantando la mano igual. Si quieres compartir, puedes abrir tu micrófono. Por favor. Amén. Disculpen, estoy usando el de mi papá. Ok, adelante. Pero en respecto a eso, creo que aquí en Belice, lo que hemos estado hablando con el pastor Brian, ¿verdad? Es que, ¿por qué antes, cuando no había tal vez transporte o algo, o los medios para salir, que las personas tenían que caminar lejos para ir a evangelizar o para ir a orar o así? Porque antes sí se plantaban más iglesias que ahora. Y entonces siento que es por esto. Un factor grande es porque ya no sentimos la misma compasión que Jesús cuando vemos a las personas. Entonces tal vez esa es una de las razones por lo cual ahora es más difícil o ya no se ve tal vez la plantación de nuevas iglesias como se veía en el tiempo de antes. Tal vez hemos perdido eso. Es correcto. Muy buen aporte. Hace algunos años, la evangelización, la formación de discípulos, la plantación de iglesias o el abrir visiones, como se le llamaba, era algo que se veía constantemente. La iglesia era movilizada y muchas veces respondía al desafío de las lluvias, del mal tiempo, de tener que caminar grandes distancias para hacer la obra misionera, para cumplir la gran comisión. Pero hoy vemos que esto ha menguado, ha bajado, pero Dios nos está llamando y nos está recordando que este es nuestro privilegio, que esta es nuestra responsabilidad, ir por las ovejas, atender a las ovejas. Una cosa, y lo tenemos aquí en pantalla, es desarrollar el ministerio pastoral y otra es asumir la tarea pastoral. Y todos los creyentes hemos sido llamados a cumplir esta tarea pastoral. ¿En qué consiste esta tarea? Consiste en alimentar, en sustentar y en guiar a las personas a los pies de Cristo, afirmarse en la palabra, madurar como cristianos, ser discípulos, ¿verdad? Maduros y que ejerzan ministerio. Así que el pastor es el que cuida, es el que alimenta, es el que sustenta, es el que guía, es el que restaura a la oveja herida, a la oveja descarriada. Así que, amados líderes, Dios nos está haciendo un llamado interesante para que ustedes y yo desarrollemos, ¿verdad? Una pastoral intencional, bíblica, responsable, cuidando a las personas que Dios nos ha dado, a liderar, a discipular, cuidando a la iglesia. Así que tomemos entonces nuestro privilegio, tomemos este importante desafío. Y vamos a ver la tercera responsabilidad, que lo considero el tercer privilegio también. Y este consiste en ser ejemplo. Muy interesante. Es posible que los que hacían con mucho entusiasmo, con mucho optimismo y compromiso la obra del ministerio, la obra misionera hace 2 décadas, ¿verdad? O hace 20, 10 años, 15 años, es posible que ya no están y las generaciones que a nosotros nos discipularon y nos alcanzaron posiblemente no ejercieron el ministerio y la labor con la misma pasión. Sin embargo, gracias al Señor, porque Dios usó la vida de aquellos hombres y mujeres para que tú y yo pudiéramos ser conectados con Cristo. Pero ahora nos toca a nosotros desarrollar una pastoral intencional. Es nuestro privilegio y es nuestra responsabilidad. Y el tema de ser ejemplo
es muy importante, porque eso va a asegurar que las nuevas generaciones sean hacedores de discípulos, que las nuevas generaciones de creyentes, de discípulos y de líderes sean altamente apasionados, tengan compasión de las ovejas, porque lo van a ver en ti y lo van a ver en mí. Así que este es un desafío. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 5 al 11, por favor. Entre tanto que alguien busque el pasaje y amablemente nos apoya, ¿verdad? Para leer, ok. Jeremy está lista nuevamente. Adelante para leer el pasaje bíblico. Dice Tito capítulo 1, versículo del 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irresponsable, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumeces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Gracias, gracias. Muy bien, como ustedes pueden observar en este pasaje bíblico, una vez más podemos ver el empoderamiento de Tito, pero también cómo tiene un mensaje específico, tiene toda una enseñanza que da instrucciones que marcan un perfil de liderazgo. Así que quiero invitarte para que ahí en el chat lee una vez más el pasaje bíblico, busca este pasaje si no lo habías ubicado, lee este pasaje, te voy a dar 1 o 2 minutos para que lean el pasaje bíblico de Tito, capítulo 1, versos 5 al 11, identifiquen las características de un líder como ejemplo y escríbanlas ahí en el chat, por favor, ¿ok? Vamos escribiendo ahí en el chat las características que logras identificar. Y luego vamos a responder a la pregunta, ¿por qué crees que los requisitos de un líder de iglesia son más sobre el carácter? Es lo que pudimos observar en este pasaje bíblico, más sobre el carácter que de las habilidades. Este pasaje bíblico no habla tanto de las habilidades de un líder, sino de cuál son los requisitos o las características, ¿verdad? Aquí se da prácticamente todo un perfil de un liderazgo ejemplar. Ok, a ver, vamos viendo ahí en el chat. A ver quiénes ya van escribiendo, vayan. Recuerde, identifique algunas características o requisitos y vaya escribiéndolo ahí en el chat, por favor. Muy bien. Que tengan hijos creyentes, ya empezaron a escribir. Ok. El marido debe de ser esposo de una sola mujer. Irreprensible. Muy bien, excelente. Pueden seguir escribiendo. Ok. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Escríbame ahí en el chat. ¿Por qué creen ustedes que los requisitos de un líder son más sobre el carácter que sobre las habilidades? Es decir, para ser un líder ejemplar, un líder misional, un líder espiritual, es cierto que se requieren ciertas habilidades,
Por ejemplo, en este tiempo de pandemia y en este tiempo que algunos están desarrollando grupos misionales o multiplicando discípulos, haciendo conexiones, compartiendo la palabra, dando la clase bíblica, usando herramientas digitales, las redes sociales, pues se requiere la habilidad que sepan usar un equipo, la computadora, ciertos programas. Se requiere también, ¿verdad?, saber enseñar algunas otras habilidades, pero el pasaje que leímos nos está hablando más de requisitos, más de características. ¿Por qué creen ustedes que los requisitos de un líder son más de carácter que sobre habilidades? Vamos a ver qué están escribiendo sobre esta pregunta, porque el carácter define quiénes somos o lo que somos, ¿verdad? Muy bien, el carácter muestra amor, compasión, excelente. Muy bien. Aquí viene otra pregunta. ¿Cómo definimos el carácter? El carácter es un conjunto de cualidades o atributos morales que distinguen a unas personas de otras, ¿verdad? Esto es lo que comúnmente se llama el modo de ser de una persona o su naturaleza moral. Y el pasaje que leímos en Tito nos habla de la importancia de una familia que honra a Dios, una familia que es moldeable, una familia que ama la enseñanza, que tiene, ¿verdad?, ese don, esas habilidades, que es intachable. Y hay otros elementos muy importantes, pero cuando hablamos, por ejemplo, del carácter, porque recuerden, aquí dice que los requisitos son mayormente sobre el carácter y no sobre las habilidades. Entonces, es importante entender este tema del carácter. El carácter, mire, cuando hablamos del carácter cristiano, nos referimos a tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es decir, a las cualidades y esos atributos del Señor implantados en nuestro corazón, de manera que actuemos y nos expresemos en consonancia con Él. Es lo que somos, como bien lo escribieron en el chat. Es aquello de lo que estamos hechos. Dicho de otra manera, los cristianos con carácter y habilidades para liderar anticipan en el servicio del Señor, mire bien, a través de valores prácticos que le permitan desarrollar y modelar un liderazgo de influencia misional. Voy a repetir esto que acabo de compartir, que se me hace muy importante. Los cristianos con carácter, que tienen carácter y que tienen habilidades para liderar, anticipan su efectividad en el servicio del Señor, como a través de valores prácticos que les permiten desarrollar y modelar un liderazgo de influencia misional. Qué impresionante es esto. Y aquí les comparto, ¿verdad?, esta nota, porque recuerden que hay una propuesta de perspectiva del ministerio. No se puede dar lo que no se tiene. El ser y hacer deben ser consecuentes para dar ejemplo con nuestra vida. Los valores, entonces, son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos. Y va desde la integridad, la honestidad, lealtad, confianza, ética, pasión, respeto. Entonces, aquí podemos observar por lo menos 8 valores, pero pues seguramente hay muchos más. ¿Ok? Y quiero concluir con esta parte del carácter mencionando lo siguiente. Ojalá pudieras tomar nota. Un cristiano con carácter ama a Dios, le sirve con alegría y le honra en todo tiempo y en todo lugar. Un cristiano con carácter ama a Dios, le sirve con alegría a pesar de las circunstancias, pero sobre todo honra a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Un cristiano también con carácter
no se dobla ante grandes retos. Vienen crisis, vienen problemas, vienen desafíos muy fuertes, pero no se dobla, no se rinde, ni se aparta del Señor, ni por las crisis, ni por la abundancia de bienes que posee. Ya sea que vengan crisis que le afligen, pero no se rinde, sigue hacia adelante, ¿ok? Tiene dominio propio, se mantiene firme en el Señor. Pero también un cristiano con carácter no busca competir, pero sí compartir y ser productivo. Voy a repetirlo. Un cristiano con carácter no busca competir con sus compañeros, pero sí compartir con otros y sobre todo ser productivo. Vamos a ver la cuarta responsabilidad o el cuarto privilegio. No solo responsabilidad y compromiso, que sí lo es, pero considerémoslo como un privilegio. Recuerde, responsabilidades de un líder que desarrolla un liderazgo saludable. Y aquí podemos ver que el privilegio, responsabilidad número 4, consiste en desarrollar a otros líderes. Y el hermano Erwin nos habló un poco acerca de la multiplicación, ¿verdad? Y hoy vamos a enfatizar en este cuarto privilegio y responsabilidad la importancia de desarrollar a otros líderes. Y ya vimos el modelo y el ejemplo de Jesús, vimos el modelo también del apóstol Pablo, ¿verdad? Que desarrolla liderazgo, que se multiplica, modela a Timoteo y lo empodera, ¿verdad? Para la obra del ministerio y le encarga que busque y a hombres fieles que sean idóneos. ¿Está hablando de qué? De la multiplicación. El líder crece, el líder avanza, el líder día a día aprende nuevas cosas y va creciendo en carácter, va creciendo en habilidades, va desarrollando sus dones espirituales, pero también impulsa a otros. Un líder misional sigue el modelo de Jesús, que consiste en modelar, desarrollar y multiplicar. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo saber cuándo nuestros líderes han desarrollado un llamado con carácter? Aquí quiero invitarte para que participes, ¿ok? Me gustaría que algunos pudieran participar, abrir su micrófono y darnos alguna respuesta que tú consideres con relación a esta pregunta. ¿Cómo saber cuándo nuestros líderes han desarrollado un llamado con carácter? En la iglesia, en el grupo discipular que estás atendiendo, en el grupo misional, cuando tú puedes saber, darte cuenta, puedes considerar que hay líderes que han desarrollado un llamado con carácter. Me gustaría escuchar la respuesta o la opinión de alguno de ustedes con relación a esta pregunta. ¿Quién dice yo? A ver. No veo manos levantadas. Están escribiendo en el chat, hermano. Ah, ok, excelente, excelente, muy bien. Veamos aquí en el chat algunas respuestas. Cuando vemos buenos frutos, muy bien. Cuando demuestran frutos, se ve que Dios se mueve en sus vidas, ok. Cuando no ponen excusas para servir, muy buenas respuestas, muy buenos aportes. Ok, ahora respondamos a la segunda pregunta. ¿De qué forma se perfila el desarrollo saludable de liderazgo? ¿De qué forma se perfila el desarrollo saludable de liderazgo? ¿Cuáles sería ese perfil o esas cualidades que tú puedes considerar que debemos observar en prospectos líderes, en la nueva generación de líderes? Ok.
Podemos ver la gracia y el favor de Dios en ellos. ¿Qué más? En esta segunda pregunta, creo que ¿de qué forma se perfila el desarrollo saludable del liderazgo? Creo que también podemos observarlo, gracias por los que están escribiendo, ¿ok? Al ver que los discípulos le siguen, muy bien. Cuidan y ven que hay un deseo ardiente de servir, excelente. Muy bien. Quiero dar dos aportes, muy interesante lo que están aportando. Quiero dar dos aportes. El primero en la primera pregunta. ¿Cómo saber cuándo nuestros líderes han desarrollado un llamado con carácter? Mi primer aporte es el siguiente. Cuando los creyentes o los discípulos reflejan la vida de Cristo en sus propias vidas a través de los principios bíblicos y por su espíritu de servicio, ¿ok? De esa manera podemos nosotros ver que ahí hay líderes, ¿verdad? Dispuestos, líderes que pueden ser empoderados cuando reflejan la vida de Cristo en sus vidas a través de principios bíblicos y demuestran un espíritu de servicio. En cuanto a la segunda pregunta, mi aporte es la siguiente. Debemos abrir oportunidades de servicio. Tú y yo, como pastores, como líderes, debemos abrir oportunidades de servicio y también debemos desarrollar un proceso de empoderamiento a través del mentoreo. Vea bien, la propuesta tiene que ver con la perspectiva del ministerio. Todos estamos llamados a hacer y a desarrollar discípulos modelando un liderazgo de servicio. Es muy importante, ¿ok? Así que la responsabilidad número 4 consiste en el desarrollo de otros líderes, ¿ok? Mire bien, el desarrollo de otros líderes. Y bueno, aquí en la presentación están los dos aportes que hice. Usted en su momento seguramente podrá recibir el material o la presentación. En cuanto a la perspectiva del ministerio, quiero afirmar que todos hemos sido llamados a hacer y a desarrollar discípulos modelando un liderazgo de servicio. Henry dijo lo siguiente al referirse a dos tipos, vea bien, de ejecutivos. Veamos. Habla acerca de jefe y líder. Dice que el jefe impulsa a las personas, pero el líder las dirige. Vea la diferencia. El jefe depende de la autoridad, del uso de su autoridad, pero el líder depende de la voluntad. Apela a la voluntad de las personas. El jefe dice yo, entre tanto que el líder muestra cómo hacerlo. El jefe busca culpable ante el fracaso. El líder busca solucionar el fracaso, los problemas. El jefe sabe cómo se hace. El líder no solo sabe cómo hacer las cosas, sino que él muestra, enseña a otros cómo hacerlas. El jefe dice vaya y el líder dice vamos. El jefe dice hazlo, mientras que el líder vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Johnny Hurtado dice que el líder inspira confianza. Atención con esto. El líder inspira confianza, inyecta entusiasmo, envuelve a los demás en aires de espontánea simpatía. Es decir, da poder a la gente, fortalece al grupo. El líder hace de la gente ordinaria gente extraordinaria. Y Dios a ti te ha llamado, el Espíritu Santo te ha empoderado y tu iglesia a través de este entrenamiento te está dando herramientas, ideas para que tú seas cada día un mejor líder, un líder con mayor efectividad, un líder que desarrolla a otros líderes, que abre oportunidades a otros líderes y que hace de la gente ordinaria gente extraordinaria. Un líder, según
Johnny Hurtado, compromete con una misión, le da significado a la vida de sus seguidores. Como bien alguien lo dijo al principio, liderazgo es influencia. Un líder tiene seguidores, pero qué interesante que sus seguidores conozcan la visión que Dios le ha dado a su líder y vean oportunidades para participar en la misión y juntos lograr la visión que Dios les ha dado. El líder se distingue por la forma en que trata a los demás. Qué interesante. Miren bien, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de desarrollar nuevos líderes, multiplicar líderes, modelar y empoderar a líderes, no podemos evitar hablar acerca de líderes mentores. Líderes mentores. Porque si se trata de desarrollar discípulos y multiplicar un liderazgo de servicio, que esa es la perspectiva ministerial en este punto número 4, en esta responsabilidad, leía un artículo de Eric Johnson hablando acerca del mentor aprendiz. Y él dice que un mentor es un cerebro que trabaja. Repito, un mentor es un cerebro que trabaja. Es un oído que escucha y es un empujón hacia la dirección correcta. Si hemos de ser líderes que desarrollen y multipliquen a otros líderes, si hemos de ser líderes que multipliquen a un liderazgo con un corazón de servicio, que sigan el modelo bíblico, entonces es importante que tú y yo logremos convertirnos en líderes que trabajan a favor de otros, en líderes que escuchan y que no solamente dan órdenes e instrucciones, escuchan el corazón, escuchan las preguntas, escuchan las inquietudes de sus discípulos o de las personas que están liderando y les empuja hacia la dirección correcta para que también ejerzan liderazgo y ministerio. El mentoreo misional consiste en desarrollar y formar personas que sean capaces y comprometidas con la gran comisión. Quiero dejarte con esta nota. Repito, el mentoreo misional consiste en desarrollar y formar personas que sean capaces y comprometidas con la gran comisión. Recuerda que si tú estás modelando, entonces otros te seguirán y otros van a querer ser como tú eres, van a querer creer como tú crees, van a querer servir como tú sirves, van a querer amar como tú amas, van a querer liderar como tú estás liderando. Y aquí en pantalla tengo una nota importante. No olvidemos seguir el modelo de Jesús. Hay muchos modelos de líderes, pero hoy hemos visto dos modelos, el modelo de Cristo y el modelo del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Recuerda, buscó, llamó, compartió la visión, equipó, modeló y envió. Así que ora al Señor y empieza a buscar esos prospectos líderes o esos líderes misionales, esos líderes potenciales en la iglesia, en el grupo de discípulos que Dios te ha dado. Y cuando Dios te guíe, Dios te revele y logres identificar a esos prospectos líderes, llámalos, ve por ellos. Recuerda, Jesús fue a buscar, llamó y compartió la visión, les dijo qué haría de ellos y con ellos los equipó, les modeló, caminó con ellos, hizo la obra del ministerio y también los envió. Aquí está el pasaje bíblico de Lucas, capítulo 9, verso 1 y 2. Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos. ¿A quiénes reunió? A sus 12. Y les dio poder. ¿Qué les dio? Les dio poder y autoridad para que con ese poder y con esa autoridad ellos expulsaran demonios, sanaran enfermos. Y dice, luego los envió. Mire qué interesante.
Dice que reunió a los discípulos, les dio poder, ¿ok? Y luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Qué maravilloso ejemplo y modelo de empoderamiento a las nuevas generaciones de líderes. Y el versículo 6, ¿qué sucedió con los que fueron empoderados, con los que recibieron poder y fueron enviados? Dice, entonces ellos, es decir, los 12, comenzaron su recorrido por las aldeas, como Jesús les había enseñado, como habían visto que Jesús lo había hecho, y siguiendo la orden que Jesús les dio. ¿Para qué? Fueron a las aldeas a predicar la buena noticia y a sanar a los enfermos. Aquí hay algunas preguntas. Estoy llegando a la parte final de esta presentación. Aquí vemos los puntos de acción, ¿verdad? Y las herramientas. Responda a las siguientes preguntas. Y yo les voy a invitar para que si tienes ahí en qué anotarlas, anótalas. Te voy a dar unos minutos para que anotes las preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son los valores más importantes que demuestras como líder? Y no te voy a pedir que las contestes aquí, ¿ok? Pero tómalas, contéstalas, por favor. ¿Cuáles son los valores más importantes que tú demuestras como líder? Puede ser que sean 1, 2, 3, 4, 5 valores, ¿ok? Puede ser el amor por las personas, la integridad, etcétera. Número 2. ¿De qué forma has desarrollado el compromiso de tu grupo? ¿De qué forma has desarrollado compromiso con el grupo que estás liderando? ¿De qué manera? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué acciones? Número 3. ¿Qué indicios de tu carácter pueden llevarte al fracaso? ¿Habrá alguna situación que tenga que ver con tu carácter, que tenga que ver con tus acciones, incluso actitudes, prioridades que puedan llevarte al fracaso? Como creyente, como líder, qué interesante es poder identificar, ¿verdad? Para resolver esas situaciones. ¿Qué tipo de líder diría tu grupo que eres? Si tú le preguntaras, entrevistaras a por lo menos 5 líderes, ¿cuál crees que sería la respuesta de ellos? ¿Qué tipo de líder dirían que eres? Un líder amable, compasivo, comprometido, etcétera, etcétera. Y última, ¿cuál ha sido la parte más difícil de dirigir grupos misionales? ¿Cuál ha sido el más grande desafío que has tenido? ¿Cuál ha sido la dificultad más grande a la que te has enfrentado? ¿Ha sido quizás las diferentes necesidades del grupo, la diversidad de pensamientos, la forma en que te tratan, no siempre eres bien recibido? ¿Qué ha sido lo más difícil al dirigir el grupo? A lo mejor porque es tu primera experiencia. Quiero invitarte a hacer este diagnóstico y con esto quiero concluir, ¿ok? Si tienes ahí en qué anotar, por favor, si puedes hacer esta tablita o por lo menos escribir estas 7 preguntas. Estamos hablando de las responsabilidades de un líder que desarrolla un liderazgo saludable. Es mi oración y el anhelo de mi corazón, apreciados hermanos, pastores y líderes, que cada uno de ustedes tenga la gracia de Dios, la unción de Dios para ser responsables en su liderazgo y poder desarrollar un liderazgo saludable que pueda multiplicar discípulos líderes saludables. De la escala del 1 al 3 vamos a resolver este diagnóstico. ¿Les parece? Y vamos a hacerlo rápidamente. Voy a darles ahí
un minuto para que escriban. Creo que en algún momento el hermano Erwin podrá compartirles este material. Y te voy a animar para que en cuanto yo lea la pregunta, tú la respondas. Recuerden que tenemos de la escala del 1 al 3, el 1 sería 0, el 2 sería poco y el 3 equivale a mucho. Voy a dar un ejemplo, hagamos un primer ejercicio. La primera pregunta es, ¿soy un líder con carácter? Si tú consideras que no, entonces ahí le pones un 1, la puntuación sería 1, poco sería 2 y mucho sería 3 como puntuación, ¿ok? Pero en cuanto yo termine de leer la pregunta, cada una de las preguntas, tómate 2 segundos para responder. Si nosotros tomamos más de 3 segundos para responder, entonces pudiéramos poner la respuesta equivocada. Es decir, pudiera nuestra mente querer justificar, ¿verdad?, alguna debilidad. El propósito de este ejercicio es que podamos observar de estos 7 elementos o características en cuáles somos más fuertes y en cuáles somos más débiles y en cuáles debemos trabajar más a partir de ahora, ¿ok? Entonces leo las preguntas y ustedes le responden rápidamente. ¿Soy un líder con carácter? ¿Abro espacios de oportunidad a otros? ¿Muestro una actitud correcta a cada persona que estoy liderando? ¿Me esfuerzo a seguir el modelo de Cristo, desarrollando procesos de empoderamiento para otros líderes? ¿Me esfuerzo en seguir el modelo de Cristo, desarrollando procesos de empoderamiento para otros líderes? Siguiente. ¿Estoy aprovechando las oportunidades y confianza que mis líderes o pastores me han dado? ¿Me considero un líder que ama y promueve la multiplicación de discípulos? Última pregunta. ¿Disfruto el servir al Señor? ¿Disfruto servir al Señor? Ok. No me diga cuál fue la puntuación, ¿verdad?, que usted puso en cada uno de los casilleros, pero quiero animarte, apreciado hermano, para que trabajes en estas características que vimos ahí, 7 características, y si encontraste que en alguna de estas, ¿verdad?, tu puntuación fue 2 o 0, hay que trabajar. Oremos al Señor y trabajemos para fortalecer estas características y de esta manera ser mejores líderes, líderes saludables que desarrollan y multiplican a otros líderes. ¿Ok? Y en aplicación tenemos que es importante evaluar tus fortalezas, evaluar tus debilidades, ¿ok? Y este ejercicio que hicimos del diagnóstico nos ayuda a eso, ¿cierto? Y te animamos para que con tus líderes o tu grupo te reúnas y puedas estudiar el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 18, esforzándote a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más le gustó o llamó la atención? ¿Por qué? ¿Qué principios de liderazgo de servicio encontramos en este pasaje? ¿Y qué hacer para liderar como Jesús, ¿verdad?, lideró a sus discípulos? No olvide llenar su registro o ficha de asistencia. Amén. No olvides, por favor, llenar tu ficha de asistencia. Y ve orando y ve pensando y de ser posible, compártenos cuándo y dónde comenzarás un nuevo grupo, ¿verdad?, de discípulos. Recuerde que el propósito es la multiplicación de discípulos, ¿ok? Así que, apreciados hermanos, fue una bendición poder compartir con ustedes este día. Gracias por esta buena oportunidad y yo los animo para que cada día nuestro esfuerzo en servir al Señor sea mayor.